quisiera continuar compartiendo con ustedes reflexiones de esta Pascua particular que nos toca vivir en medio de la epidemia de coronavirus y cada uno de nosotros en cuarentena en su propia casa. Hemos ya reflexionado en un video anterior sobre las palabras que pronunció Jesús durante su pasión y muerte en la cruz del Calvario. Pero ahora, en las cercanías del domingo donde recordamos la resurrección de Cristo, quisiera meditar con ustedes en lo que Él comunicó a sus discípulos y por ende a nosotros ya resucitado, mientras estuvo en la tierra antes de ascender a los cielos. La epidemia de coronavirus que asola el mundo nos ha colocado cara a cara con la muerte, una muerte dolorosa, en absoluta soledad y con una cruel agonía. Asistimos horrorizados al espectáculo de cadáveres abandonados en las calles o de fila de ataúdes y cementerios colapsados. Muchos han perdido a sus seres queridos sin verlos y sin poder sepultarlos. He visto muy conmocionado en un video donde los médicos con sus celulares transmitían a los agonizantes las palabras de despedida de sus seres queridos, palabras que no tenían respuesta debido a que los enfermos estaban entubados con los respiradores y tampoco quizás podían ni siquiera oír lo que les decían. La muerte reina en el mundo, y esta muerte que reina nos demuestra la brevedad de la vida y que no tenemos potestad sobre el día de la muerte. Y la Biblia lo dice, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor, que es lo que importa, permanece para siempre. Y lo que ha manifestado esta epidemia en un mundo occidental enorgullecido y de alguna manera huyendo de la idea de la muerte, muestra la corrupción, la deshonra, la debilidad de la condición humana y que sin Dios el hombre, en lugar de ser un hijo de Dios creado a su imagen con un destino de eternidad, es un animal absurdo, destinado a la muerte. Y viendo estas escenas de hombres y mujeres conectados en terapia intensiva a un respirador, recordé a un hermano muy amado, Daniel, que partió en junio del año pasado a la presencia del Señor. Daniel fue un compañero de milicia de toda la vida. Murió de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad incurable que destruye neuronas motores de los músculos y va paralizando todo el organismo. En un proceso que duró 3 años, su cuerpo se fue apagando y en junio del año pasado comenzaron a dejar de funcionarles los músculos de la respiración y la deglución entró en agonía. Yo lo pude visitar en la clínica donde estaba internado 4 días antes que muriera. Y lo vi, lo encontré con oxígeno, con catéteres por donde le daban la medicación y posteriormente morfina para aliviar su sufrimiento. Todavía lúcido estaba, rodeado por su familia, y yo logré despedirme de él. Pero de pronto aquel día, al contemplarlo, tuve una experiencia espiritual única. Vi a Cristo crucificado, encarnado en él. En un momento no supe si Daniel era Cristo o Cristo era Daniel. Y esto tenía sentido, porque ambos murieron de manera parecida. Daniel tenía, igual que Cristo, derrame pleural, agua en los pulmones y finalmente, por esta misma razón, colapsó su corazón. Así que yo vi a Daniel aquel día hacerse uno con los sufrimientos de Cristo en su pasión y muerte. Y esto fue corroborado, esta impresión no fue una ilusión,
Unos días después del sepelio, la esposa me comentó que antes de entrar en agonía, Daniel tuvo un encuentro con Jesús. Yo repito lo que recuerdo, no es literal. El Señor le dijo que estaba sufriendo como Él había padecido en la cruz. Pero así como Él estaba participando de los sufrimientos de Cristo, un día iba a ser participante de su gloria. Y le prometió y le dijo que lo iba a resucitar y que iba a transformar el cuerpo de su humillación en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Y el cuerpo de Daniel estaba tan denigrado que él lo llamaba el sarcófago donde habito, y quizás por eso el Señor Jesús le recordó la gloriosa verdad que un día recibiremos este cuerpo semejante al de la gloria suya. Les he contado este testimonio porque nos alienta en esta situación que nos toca vivir, porque creo que todos hoy estamos de un modo u otro pensando en la muerte, en lo que hay después de la muerte y en la vida eterna. Y por eso es muy importante aferrarnos a la palabra de Dios, que es la única palabra segura que hoy podemos recibir en el mundo. Así también es la resurrección de los muertos, nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y con esta epidemia han muerto ricos y pobres, famosos e ignorados, poderosos y mendigos, jóvenes y ancianos, lo que nos demuestra que nadie, que no hay ser humano que tenga potestad sobre el día de la muerte y que no hay modo de evitarla. Yo recuerdo gobernantes y personas de poder que minimizaron la epidemia y hoy están en terapia intensiva sujetos a un respirador. Por eso es muy importante que en esta Pascua, donde la mortandad se enseñorea en el mundo, alentarnos unos a otros con la verdad de que Cristo ha resucitado. Y quiero decirles esto, que la resurrección es un hecho histórico, es un suceso, no es una ilusión, no es un cuento, no es una historia falsa. Y Pablo menciona a todos los testigos de la resurrección, nos da una lista. Les declaro, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también recibieron y en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, serán salvos, si no, habrán creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Esta lista nos certifica cuántos fueron testigos de Cristo resucitado, pero la Biblia también nos garantiza que como prueba y promesa de la resurrección de Cristo, todos los que mueren con fe en Cristo, justificados por la sangre de Cristo, resucitarán juntamente con Él. Por ejemplo, mas ahora ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias,
luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Jesús lo había dicho de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y tenemos que repetirnos en este domingo de resurrección estas palabras que aumentan nuestra fe. Cuando le dijo a los 12, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y por eso el apóstol Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, nos dice: por tanto, aliéntense, que es lo que yo quiero transmitirles los unos a los otros con estas palabras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Y aquí hago un alto, porque no usa la palabra morir, Pablo usa la palabra dormir. Y cuando uno se acuesta a la noche, lo hace con la esperanza de abrir los ojos a la luz del nuevo día. Y dice: para que no se entristezcan como los otros que no tienen Dios, y por no tener Dios no tienen esperanza. Por si que creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les digo esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Quise recordarles este párrafo de Pablo en la carta a los tesalonicenses, porque aquí nos da la certeza de la resurrección y la certeza del reencuentro. Y aquellos que han perdido, conozco varios hermanos en Italia que han perdido seres queridos por causa de esta epidemia, la palabra de Dios, la fe en Cristo, nos da la certeza de la resurrección y la certeza del reencuentro con los seres que amamos. Por eso es muy importante alimentar nuestra fe con la palabra de Dios en medio de esta epidemia. Y por eso quiero recordarles palabras que Cristo pronunció, ya resucitado, mientras estuvo en la tierra antes de ascender a los cielos. Comunicó palabras trascendentales a sus discípulos, que es necesario y que debemos recordar en estos días. Por ejemplo, dice la Escritura que se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciendo por 40 días y hablándoles sobre el reino de Dios. Esto lo dice Lucas en el libro de Hechos. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, esto es lo que quiero señalar, acerca del reino de Dios. Cristo resucitado habló acerca del reino de Dios. Comenzó su ministerio público predicando el Evangelio de Dios, como dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, que Jesús recorría las aldeas y las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino y sanando toda dolencia en el pueblo. En su sermón profético de Mateo 24, en el versículo 14, mientras
estamos en una situación de guerra, de rumores de guerra, de gente contra gente, de cataclismo, de carestías y de pestes, como en este momento nos toca vivir. Nos dijo el Señor Jesús que en estos últimos días será predicado por todo el mundo habitado este Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones, a todas las razas. Así que es muy importante que si Cristo resucitado continuó predicando el Evangelio del Reino mientras estuvo en la tierra, nos marca el camino. Nuestra responsabilidad en la hora presente, como respuesta a la muerte, como esperanza de vida, debemos predicar el Evangelio del Reino, el Evangelio que anuncia a Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas. Y esto implica no solo tener fe, sino también obediencia, poniéndolo en boca de Pablo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí el verbo andemos, de origen griego, traducido andemos, significa andar en fila detrás de un conductor. Y este conductor es Cristo, que a través de su Espíritu Santo debe gobernar nuestra vida y nosotros vivir bajo el señorío de Cristo. El Señor resucitado, en el camino a Emaús, confirmó su resurrección con las Escrituras. Les recuerdo brevemente la historia, leyendo la Escritura. Jesús, ya caminando con los 2 discípulos, les dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, noten que es un paseo por toda la Escritura, y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría la Escritura? Y repito, ¿no ardía nuestro corazón cuando él les abrió las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y contaron esta experiencia. Los 2 discípulos en el camino a Emaús estaban temerosos, deprimidos, confundidos, atemorizados por los acontecimientos y no pudieron reconocer a Jesús. Y yo digo, en un momento de sufrimiento como este, de muerte como este, a muchos, aún cristianos, les cuesta ver a Jesús presente. Por eso necesitamos que Él nos abra los ojos. Y yo creo que en esta hora el Señor Jesús nos abrirá los ojos acerca de la vida, la muerte y la eternidad por medio de las Escrituras, igual que lo hizo con los 2 en el camino a Emaús. Debemos conocer, creer las Escrituras, seguir las instrucciones y los consejos que ella nos da, leer la Biblia bajo la inspiración del Espíritu Santo, que iluminará nuestro entendimiento para que podamos entender lo que ocurre, discernir estos tiempos y recibir la gracia que conlleva la palabra, porque sabemos que la palabra de Dios es viva, eficaz, más penetrante que espada de doble filo y que siempre cumple el propósito para el cual Dios la ha pronunciado. Y en ese sentido debemos recordar y hacer nuestro el consejo de Pablo a Timoteo acerca del valor de las Escrituras, cuando nos dice: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez
conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y dice triunfalmente, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, y yo agrego para consolar, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En una ocasión, cuando Jesús aparece ya resucitado a los 12, había aparecido primero una vez, Tomás no estaba presente, pero en esta segunda vez Tomás estaba con los 12. Y dice así la Escritura: Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y aquí viene la frase que yo quiero señalar: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta bienaventuranza se aplica a nuestra realidad, tiene valor para nosotros hoy, los que creemos sin haberlo visto. Y es una promesa de gracia, de sostén en medio de los padecimientos, las pruebas, las adversidades de los últimos días. Por eso es necesario que enfrentemos esta realidad de la pandemia caminando por fe y no por vista. Caminar siguiendo las indicaciones del Espíritu Santo y no guiarnos por la apariencia visible de las cosas que perciben nuestros sentidos y que deducen nuestro raciocinio y nuestras emociones. Caminar por fe es la certeza de que lo que esperamos se va a cumplir, la convicción de la realidad de la existencia de las cosas que no se ven, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Hoy tenemos que asirnos de las promesas del Señor, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y negarnos a mirar las circunstancias del padecimiento, no dejarnos afectar por la muerte que nos rodea. También el Señor Jesús, ya resucitado, y estando todavía en la tierra, porque recuerdo que estoy mencionando declaraciones de Jesús antes de ascender a los cielos, ya resucitado, le dijo a los 12: reciban el Espíritu Santo. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Los envió, les encomendó a hacer la obra, a hacer discípulos, a extender el reino de Dios, y los capacitó para hacerla, derramando sobre ellos la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Por eso les ordena no moverse de Jerusalén hasta ser revestidos del poder de lo alto. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta ser revestidos del poder de lo alto. Y este poder les sería otorgado, como a nosotros hoy, por el Espíritu Santo. Y creo yo en el mismo diálogo, pero en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús resucitado le dice a los 12: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en este poder del Espíritu promete las señales que acompañarán a la predicación del Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen.
en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La evangelización solo puede realizarse bajo la guía y poder del Espíritu Santo. Y frente a esta realidad dolorosa que le toca vivir al mundo y las pruebas que van a sobrevenir, tenemos que no movernos hasta ser revestidos del poder de lo alto y salir cuando tengamos la oportunidad a predicar en el poder del Espíritu, realizando una evangelización guiada por el Espíritu Santo. Por eso es nuestro deber mantener el fuego del Espíritu siempre encendido. Pablo aconseja a Timoteo y nos aconseja también a nosotros, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y mantener el fuego del Espíritu siempre encendido implica que debemos desarrollar, perfeccionar una íntima relación con el Espíritu Santo, no apagarlo, no contristarlo, no resistirlo. Y como nos dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El andar en el Espíritu es hoy, en los días del fin de la historia, un imperativo irreemplazable. Y finalmente menciono la última declaración de Cristo, la gran comisión, el encargo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Conocemos el pasaje de Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No podemos despegar la gran comisión, la misión que nos dio el Señor y nos encomendó, de su declaración inicial: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y la verdad que hoy tenemos que tener claro que Cristo está sentado en el trono, que Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y que nada de lo que está ocurriendo es fruto del azar, sino que todo fue anunciado, profetizado, y que el Señor no es ajeno a lo que está ocurriendo con esta epidemia. Y tenemos que apoyarnos en su poder y buscar su poder y fortalecernos en el poder de su fuerza, como también Pablo nos dice en la carta a los Efesios. Lo segundo es el mandato, la gran comisión: ir, predicar, bautizar y hacer discípulos, enseñando a los que creen a guardar sus mandamientos. Y esto es el cometido por excelencia. Eso es la respuesta a esta realidad. Y quizás una cosa que nos duele es que aquellos que mueren en soledad, totalmente aislados, no tienen quien les anuncie la palabra del Señor. Y eso no debe volver a pasar. Cuando esto termine y tengamos libertad de salir a las calles, debemos tener como único objetivo predicar el Evangelio del Reino, bautizar a los que creen y enseñarles que guarden todo lo que Jesús nos ha encomendado a nosotros. Y Él tiene la gracia de habernos hecho la promesa: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. La historia no ha terminado. Esto es un capítulo más. Y tenemos que tener en claro que Cristo está presente, que Cristo está con nosotros, y lo está por medio de su Espíritu, como hemos dicho. Un Espíritu que está sobre nosotros y en todas las circunstancias de nuestra vida. Y que si aún nos tocara estar en terapia intensiva, agonizando para morir, Él estará con nosotros, porque nos ha dicho: no te dejaré, no te desampararé. Y podemos decir todos nosotros ante esta epidemia: aunque ande en valle de
sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que frente al sufrimiento, frente a la muerte que estamos enfrentando, en este domingo de resurrección, tenemos que alentarnos uno a los otros, declarando las palabras de Cristo que yo he intentado resumir, pero que pueden hacerse más cortas, diciéndonos unos a otros: Cristo vive, Cristo vive, Cristo viene a buscar a su iglesia, viene en gloria, Cristo ha vencido la muerte, Él ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él para ir juntos a la morada del Padre, donde no habrá más llanto ni dolor. Digamos juntos, amados hermanos, en esta Pascua de resurrección: Maranata, Cristo viene. Las señales de los tiempos así lo anuncian. Y hay una figura al final de Apocalipsis que siempre me ha llamado la atención: el Espíritu y la Iglesia y el Espíritu diciendo, llamando: Maranata, Cristo viene, Cristo ven, ven Señor Jesús.